Llegaba antes que todos, se iba después que todos, y daba más de lo que cualquiera podría exigir. Aún así, la descartaron como si nunca hubiera existido. Pero lo que esa empresa no supo calcular fue el tamaño de su determinación. Algunas personas no se rinden, se transforman. La sala de reuniones del piso más alto de Castellanos Asociados nunca había sido tan fría, no por la temperatura, sino por lo que estaba a punto de ocurrir ahí dentro. Valentina Ríos llegó esa mañana como todos los días, antes que nadie, con los informes impresos, los pendientes resueltos y el corazón puesto en cada detalle de su trabajo. Era la primera en encender las luces de la oficina y la última en apagarlas. Durante años había sido la columna invisible que sostenía a Rodrigo Castellanos, el CEO más temido del sector financiero de la ciudad. Lo cubría en sus reuniones, gestionaba sus crisis, protegía su imagen cuando él mismo la destruía con sus decisiones. Valentina no era solo una asistente ejecutiva, era la memoria viva de esa empresa, la que sabía dónde estaba cada archivo, cada contrato, cada secreto que nadie más se había tomado el trabajo de guardar. Nadie se lo dijo de frente, nadie tuvo ese valor. Cuando entró a la sala, encontró a Rodrigo sentado a la cabecera de la mesa, con Marcela Fuentes, la directora de Recursos Humanos, a su derecha, y a Andrés Vidal, el socio minoritario, al fondo, con la mirada clavada en sus propios zapatos. Valentina los conocía a todos. Había pasado años trabajando junto a ellos, cubriéndoles las espaldas, resolviendo lo que ninguno quería enfrentar. Pero en ese momento, ninguno fue capaz de sostenerle la mirada. Fue Marcela quien habló primero, con esa voz administrativa que suaviza los golpes sin evitarlos. Valentina, hemos tomado la decisión de prescindir de tus servicios. La empresa está atravesando una reestructuración y tu posición ha sido eliminada. Pausa. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir en el pecho. Valentina no lloró, no gritó, no suplicó. Simplemente miró a Rodrigo Castellanos directamente a los ojos y esperó. Esperó que dijera algo, que la mirara, que reconociera, aunque fuera en silencio, todo lo que ella había significado para esa empresa. Pero Rodrigo Castellanos, el hombre que había construido su reputación sobre las espaldas de personas como ella, apartó la vista, tomó su vaso de agua y bebió. Eso fue todo. Valentina recogió sus cosas con una calma que desconcertó a todos los que la observaban desde sus escritorios. Sus compañeros murmuraban entre sí, pero nadie se acercó. Nadie preguntó qué había pasado. En ese mundo, acercarse a quien acababa de caer era un lujo que pocos podían permitirse. Lucía Paredes, la recepcionista, quien llevaba trabajando en la empresa casi tanto tiempo como Valentina, fue la única que se levantó de su silla. Valentina, le dijo en voz baja, tomándola del brazo antes de que llegara al ascensor. Lo que están haciendo no está bien. Todos lo sabemos. Sus ojos brillaban de una emoción que intentaba contener. Tú eres la razón por la que muchos de nosotros seguimos aquí. Valentina la miró. Le apretó la mano con fuerza y sonrió con esa serenidad que viene cuando alguien ha decidido, en lo más profundo, que no va a romperse. Gracias, Lucía, susurró. Cuídate mucho. Y salió, sin mirar atrás. Afuera, el mundo seguía girando como si nada. El tráfico, las bocinas, la gente caminando apresurada por las aceras. Valentina se detuvo en la esquina frente al edificio de Castellanos Asociados. Miró hacia arriba, hacia esos ventanales enormes desde donde Rodrigo probablemente ya había vuelto a sus llamadas y sus decisiones, y sintió algo extraño. No rabia, no tristeza, algo más parecido a una certeza silenciosa que aún no tenía nombre. Esa noche, llegó al pequeño departamento donde vivía con su padre, don Ernesto Ríos, un hombre que había trabajado toda su vida con las manos, que había sacrificado todo para que su hija pudiera estudiar, que la había visto convertirse en la profesional brillante que era. Al verla llegar con esa caja de cartón entre los brazos, don Ernesto no preguntó. La abrazó. Y en ese abrazo, Valentina sí lloró. No por el trabajo perdido, sino porque en ese abrazo estaba todo el peso de los años de esfuerzo, de los madrugones, de los sacrificios que su padre había hecho para que ella llegara a ese lugar del que acababan de expulsarla sin piedad.
Papá, dijo entre sollozos, me echaron. Después de todo lo que hice por esa empresa, me echaron como si no existiera. Don Ernesto la miró a los ojos con esa serenidad que solo tiene quien ha vivido mucho y ha perdido más. «Mija», le dijo con voz firme pero llena de ternura, «a los árboles más fuertes los poda el viento para que crezcan más alto. Esto no es el final de tu historia. Es apenas el principio». Valentina no lo sabía entonces. Pero su padre tenía razón. Esa noche, mientras la ciudad dormía, ella abrió su computadora y comenzó a escribir. No una carta de reclamo, no un correo de rabia, sino un plan. Un plan que empezó como una hoja en blanco y que con el tiempo se convertiría en algo que nadie, absolutamente nadie en Castellanos Asociados, podría haber imaginado. Lo que Rodrigo Castellanos no sabía era que Valentina, durante años de trabajo silencioso, había visto cosas que nadie más había visto. Había firmado documentos que nadie más había leído. Había guardado información que nadie más había considerado importante. No porque planeara usarla, sino porque así era ella, meticulosa, precisa, incapaz de dejar pasar un detalle. Y ahora, por primera vez, esos detalles tenían un propósito. Esa misma noche, mientras Rodrigo Castellanos brindaba en algún restaurante de lujo celebrando quién sabe qué victoria, Valentina Ríos trazó la primera línea de lo que sería su regreso. No iba a pedir justicia, iba a construirla, y cuando volviera, Rodrigo Castellanos no iba a poder mirarla a los ojos, porque en ellos vería exactamente lo que había subestimado: la determinación de una mujer a quien jamás debió haber dejado ir. Hay un tipo de silencio que no se escucha, se siente. Se instala en los rincones de la casa, en la taza de café que ya no tiene prisa, en las mañanas que de repente no tienen destino. Valentina Ríos conoció ese silencio en los días que siguieron a su despido. Se despertaba a la misma hora de siempre, con el mismo impulso de siempre, y durante unos segundos todo parecía normal. Luego la realidad caía, suave pero implacable, como una sábana fría sobre los hombros. Ya no había a dónde ir. Ya no había nadie esperando sus informes, sus soluciones, su presencia puntual e inquebrantable. Pero Valentina Ríos no era una mujer que se quedara mucho tiempo quieta. Desde el primer día, estableció una rutina. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para ella y para don Ernesto, revisaba sus notas y dedicaba las horas de la mañana a ordenar todo lo que había acumulado mentalmente durante años de trabajo. No hablaba de rabia, no hablaba de venganza, hablaba, en cambio, de claridad. Porque cuando uno pierde algo que amaba, si tiene la valentía de quedarse en silencio el tiempo suficiente, empieza a ver con una nitidez que antes era imposible. Y lo que Valentina empezó a ver, la dejó sin palabras. Fue revisando sus archivos personales, copias de documentos que había guardado por pura disciplina profesional, nunca con otra intención, cuando encontró algo que había pasado completamente desapercibido en el frenesí del trabajo diario. Un contrato. Uno de los tantos que había gestionado, revisado y archivado, sin que nadie le pidiera su opinión al respecto. Un contrato firmado entre Castellanos Asociados y un grupo inversor llamado Grupo Élevos, por un monto que no correspondía a ningún proyecto que ella conociera. La fecha era de hacía poco más de un año. La firma de Rodrigo Castellanos estaba ahí, clara e inconfundible. Pero había algo más, algo que le tomó varios minutos procesar completamente. La firma de Andrés Vidal no aparecía en ninguna parte. Para cualquier contrato de esa envergadura dentro de Castellanos Asociados, la firma del socio era obligatoria según los estatutos internos de la empresa. Era una norma que Valentina conocía de memoria porque había sido ella quien la había ayudado a redactar años atrás. Sin la firma de Andrés, ese contrato no era válido. Y sin embargo, existía. Estaba ejecutado. Y el dinero, según los registros que ella había archivado sin saber que algún día los necesitaría, había sido transferido. Valentina cerró la carpeta. Se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró la calle sin ver realmente nada. ¿Por eso la habían despedido? La pregunta no llegó con dramatismo. Llegó despacio, como llegan las verdades que uno no quiere aceptar del todo. Porque si ese contrato era lo que ella creía que era, entonces su despido no había sido una reestructuración.
Había sido una operación de limpieza. Alguien había necesitado sacarla de en medio antes de que ella, con su meticulosidad característica, terminara de atar los cabos que en ese momento apenas comenzaba a unir. Necesitaba hablar con alguien, pero no con cualquiera. Días después, Valentina se encontró sentada en una pequeña cafetería del centro de la ciudad llamada El Candil, frente a una taza de café que se estaba enfriando y frente a la única persona de Castellanos Asociados que siempre le había hablado con honestidad, Lucía Paredes. Lucía llegó con esa energía nerviosa de quien siente que está haciendo algo que no debería, mirando hacia los lados antes de sentarse, bajando la voz instintivamente aunque nadie a su alrededor les prestaba la menor atención. «No debería estar aquí», dijo, aunque ya estaba sentada y ya había pedido su café. «Si Marcela se entera de que te vi, va a encontrar la manera de complicarme las cosas». «Lo sé», respondió Valentina con calma, «y te lo agradezco. No te voy a hacer perder el tiempo. Solo necesito que me digas una cosa». Lucía la miró. Asintió levemente. «¿Por qué me despidieron realmente?» El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda una persona en decidir si va a ser valiente o si va a protegerse. Lucía miró su taza, luego miró a Valentina. Y algo en los ojos de esa mujer que había sido injustamente tratada debió haberle llegado muy adentro, porque cuando habló, lo hizo con una honestidad que claramente le costaba. «Rodrigo recibió una visita la semana antes de tu despido», comenzó, hablando despacio, eligiendo cada palabra. «Un hombre del grupo Élevos. Estuvieron encerrados en su oficina más de 2 horas. Yo los vi entrar. Nadie más estaba en ese piso excepto yo, porque ese día me había quedado a terminar un reporte». Pausa. Cuando salieron, Rodrigo tenía una cara que yo nunca le había visto. No era la cara de alguien que acaba de cerrar un buen negocio. Era la cara de alguien que acaba de recibir una orden. Valentina no parpadeó. ¿Y después de esa reunión? 2 días después, Marcela me llamó a su oficina para decirme que iban a hacer ajustes en el equipo administrativo. Lucía bajó aún más la voz. «Valentina, yo te digo lo que vi con mis propios ojos. Nadie en esa empresa quería que te fueras. Ni siquiera Marcela, aunque ella fue quien lo ejecutó. Había algo más grande que todos nosotros pasando ahí adentro. Y tú eras la única persona que podía haberlo descubierto». Las palabras de Lucía confirmaron lo que Valentina ya sospechaba, pero escucharlas en voz alta, de los labios de alguien que las había vivido desde adentro, fue completamente diferente a intuirlas en la soledad de su cuarto. Sintió como algo se asentaba en su interior. No rabia, no miedo, algo más parecido a una convicción absoluta. «¿Y Andrés Vidal?», preguntó Valentina. «¿Cómo ha estado él?». Lucía frunció el ceño ligeramente, como si la pregunta la tomara por sorpresa. «Raro», respondió después de un momento. «Desde que te fuiste, está raro. Llega tarde, sale temprano, cancela reuniones. 2 personas del equipo me dijeron que lo escucharon discutir con Rodrigo a puerta cerrada. Fuerte. Cosas que no se escuchaban claramente, pero el tono era inconfundible». Valentina asintió lentamente. Guardó esa información donde guardaba todo lo importante. En esa parte de la mente que no descansa, que trabaja incluso cuando el resto del mundo duerme. Se despidieron en la puerta de El Candil. Lucía la abrazó con esa fuerza de quien sabe que está haciendo lo correcto aunque le cueste. «Ten cuidado, Valentina», le susurró al oído. «Los que te echaron no lo hicieron porque seas poca cosa. Lo hicieron porque eres demasiado». Valentina caminó de regreso a casa con el peso de todo lo que sabía y la claridad de lo que debía hacer a continuación. Esa misma tarde, en el pequeño departamento que compartía con su padre, Valentina tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. No iba a esperar a que las circunstancias se alinearan a su favor. Iba a crear las circunstancias. Abrió su computadora y buscó el nombre de una firma legal que conocía de referencia desde sus tiempos en Castellanos Asociados. Se llamaba Bufete Miralles Asociados y tenía la reputación de ser una de las más rigurosas en materia de derecho corporativo y financiero. Pidió una cita. Le dieron una fecha próxima. Esa noche durmió mejor que en semanas. Lo que Valentina no sabía era que mientras ella construía su estrategia en silencio, a varios kilómetros de distancia, en el piso más alto de Castellanos Asociados, otra conversación estaba cambiando el tablero. Andrés Vidal estaba parado frente al ventanal de su oficina,
mirando la ciudad con los brazos cruzados, cuando Rodrigo entró sin tocar. Era su costumbre. Entrar sin anunciarse, como si los espacios de los demás le pertenecieran por derecho natural. «Necesito saber que estás de mi lado en esto», dijo Rodrigo, sin rodeos, sin preámbulos. Andrés no se giró de inmediato. Dejó pasar unos segundos que en ese silencio pesaron como piedras. «Nunca te dije que estuviera de tu lado, Rodrigo. Te dije que era tu socio. No es lo mismo». «En este momento sí lo es». Andrés se giró entonces, y en su mirada había algo que Rodrigo no esperaba encontrar. Una mezcla de cansancio y determinación que no estaba ahí semanas atrás. «¿Qué hiciste exactamente con el contrato del Grupo Élevos?», preguntó con voz baja pero firme. «Y no me des la versión que le das a los demás. Dame la verdadera». Rodrigo sonrió. Era esa sonrisa suya que no llegaba a los ojos, la que usaba cuando intentaba convertir una amenaza en una conversación casual. «Hice lo que había que hacer para mantener esta empresa a flote. A veces las decisiones difíciles no pueden esperar consensos. Mi firma tenía que estar en ese contrato. Tu firma habría retrasado todo 3 meses. No teníamos ese tiempo». «Rodrigo». La voz de Andrés bajó un tono más, pero ganó en peso lo que perdió en volumen. «Si alguien encuentra ese contrato y nota que mi firma no está, los dos quedamos expuestos. Los dos. No solo tú». «Nadie va a encontrar nada», respondió Rodrigo con esa seguridad que siempre había sido su escudo, y que Andrés, en ese momento, encontraba profundamente inquietante. «Valentina ya no está». Era la única que podía haber conectado los puntos, y ya se encargó Marcela de todo. Andrés lo miró durante un momento largo. «¿Estás seguro de que Valentina ya no es un problema?». Rodrigo no respondió de inmediato, y esa fracción de duda fue suficiente para que Andrés Vidal tomara, en silencio, la decisión más importante de su vida profesional. La cita en el bufete Miralles y Asociados llegó en menos tiempo del que Valentina esperaba. La recibió en una sala austera y ordenada una abogada de nombre Clara Miralles, hija del fundador de la firma, quien había tomado las riendas del negocio familiar, con una reputación de hierro y una inteligencia que se notaba desde el primer intercambio de palabras. Valentina puso sobre la mesa los documentos que había traído. Los explicó con precisión quirúrgica: el contrato irregular, las fechas, las firmas ausentes, las transferencias registradas. Clara Miralles escuchó sin interrumpir, tomando notas con una concentración absoluta. Cuando Valentina terminó, la abogada dejó su pluma sobre el cuaderno y la miró directamente. «¿Sabe lo que tiene aquí?», preguntó. «Tengo una idea», respondió Valentina. «Lo que tiene», dijo Clara Miralles con calma profesional, «es evidencia suficiente para iniciar una investigación formal por irregularidades contractuales y posible manejo indebido de fondos. Eso, dependiendo de lo que se encuentre en una auditoría, podría derivar en consecuencias muy serias para las personas involucradas». Valentina asintió sin que su expresión cambiara. «¿Y cuánto tiempo tomaría construir un caso sólido? Con lo que usted me trae hoy, tenemos un punto de partida fuerte, pero necesitamos más. Necesitamos trazabilidad del dinero. Necesitamos testigos, de preferencia alguien de adentro que pueda corroborar lo que estos documentos sugieren». Clara hizo una pausa. «¿Tiene acceso a algo más?». «Estoy trabajando en eso», respondió Valentina. Clara Miralles sonrió por primera vez en toda la reunión. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, de las que se forman cuando alguien reconoce en otro una determinación que pocas personas poseen. «Bien», dijo, «entonces trabajemos juntas». Valentina salió del bufete con algo que no había sentido desde el día de su despido. Impulso. La sensación física de estar en movimiento hacia algo que importa. Caminó por las calles de la ciudad, con la cabeza alta y los pensamientos organizados, calculando los próximos pasos con esa precisión que siempre había sido su mayor fortaleza. Esa noche, al llegar a casa, encontró a don Ernesto sentado en su sillón favorito, con un libro abierto sobre las rodillas, aunque sus ojos no estaban en la página. La miró entrar y supo, sin que ella dijera una sola palabra, que algo había cambiado. «¿Cómo te fue, mija?». Valentina se sentó frente a él. Lo miró con esa honestidad que siempre había tenido con su padre, esa incapacidad de guardarle verdades al único hombre que había creído en ella desde siempre. «Papá, lo que me hicieron no fue solo un despido injusto.
Don Ernesto cerró el libro despacio. Cuéntame. Y Valentina le contó todo. El contrato, la reunión que Lucía había visto, la visita del grupo Élevos, las firmas que faltaban, la conversación con Clara Miralles. Don Ernesto escuchó sin interrumpir, con esa paciencia infinita que tienen los hombres que han aprendido que las cosas importantes merecen ser escuchadas hasta el final. Cuando ella terminó, don Ernesto estuvo en silencio un momento. Luego dijo algo que Valentina no esperaba. ¿Sabes cuándo supe yo que ibas a llegar lejos en la vida? Ella lo miró sin responder. Cuando tenías años y se te cayó el proyecto que habías trabajado semanas. ¿Te acuerdas? Se te borró todo de la computadora. Cualquier otro niño hubiera llorado y se hubiera rendido. Tú te sentaste, respiraste y dijiste, bueno, esta vez lo voy a hacer mejor porque ya sé cómo no hacerlo. Valentina sintió que algo le apretaba el pecho con suavidad. Lo que te hicieron fue una injusticia, continuó don Ernesto con voz firme. Pero, mija, las injusticias no se deshacen con rabia, se deshacen con inteligencia, con paciencia y con la verdad. Y tú tienes las tres cosas. Valentina lo abrazó. Y en ese abrazo, como siempre, encontró todo lo que necesitaba para seguir. Lo que ocurrió días después fue algo que Valentina no había planeado, pero que cambió todo el rumbo de su estrategia. Recibió un mensaje desde un número que no tenía registrado. Breve, sin saludos, sin firma. Decía únicamente, necesito hablar contigo. Soy de adentro. Sé cosas que tú necesitas saber. Y yo necesito saber si puedo confiar en alguien. Valentina leyó el mensaje 3 veces. Luego lo guardó. Luego pensó. Y luego respondió con la misma economía de palabras. Di cuándo y dónde. La respuesta llegó casi de inmediato. Mañana. El Parque Montesol. La banca junto a la Fuente Grande. A media mañana. Ven sola. Valentina no durmió bien esa noche. No por miedo, sino porque su mente no paraba de calcular quién podría ser. Lucía no usaría un número desconocido. Marcela era impensable, lo que dejaba una sola posibilidad real, la más improbable y al mismo tiempo, la más lógica de todas. Andrés Vidal, el socio que no había firmado el contrato, el hombre que había estado mirando sus zapatos el día del despido, el que según Lucía llevaba semanas discutiendo a puerta cerrada con Rodrigo, el que, si Valentina había leído bien entre líneas, también era una víctima de algo que todavía no veía completamente. Y si era él, entonces lo que estaba a punto de descubrir era mucho más grande de lo que había imaginado hasta ese momento. La historia no había hecho más que comenzar. El Parque Montesol tenía esa quietud particular de los lugares que existen entre el ruido de la ciudad sin pertenecer del todo a ella. Árboles grandes, caminos de piedra, una fuente central cuyo sonido de agua era lo suficientemente constante como para cubrir una conversación sin levantar sospechas. Valentina llegó antes de la hora acordada. Siempre llegaba antes. Era parte de su naturaleza, esa costumbre de conocer el terreno antes de que los demás aparecieran. Se sentó en la banca junto a la Fuente Grande y esperó. No tuvo que esperar demasiado. Andrés Vidal apareció caminando por el sendero del lado izquierdo, con las manos en los bolsillos y una expresión que Valentina reconoció de inmediato. Era la cara de alguien que ha tomado una decisión difícil y todavía no sabe con certeza si fue la correcta. Se sentó a su lado sin saludar. Miró la fuente. Y durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Fue él quien rompió el silencio. No debía haber estado callado el día que te despidieron. Valentina no respondió. Dejó que las palabras ocuparan el espacio que merecían. Sabía lo que estaba pasando, continuó Andrés, con la voz baja y la mirada todavía fija en el agua. No todo, pero sí suficiente como para haber dicho algo. Y no lo hice. Y eso, hizo una pausa larga, es algo con lo que he tenido que vivir cada día desde entonces. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Valentina, sin dureza, sin acusación, con la honestidad directa de quien genuinamente necesita entender. Andrés giró la cabeza para mirarla por primera vez desde que se había sentado. Porque tenía miedo. Porque Rodrigo lleva años construyendo una red de dependencias que hace que nadie a su alrededor pueda moverse libremente sin consecuencias. Yo soy socio minoritario, Valentina. Eso suena a poder, pero en la práctica significa que Rodrigo tiene el control mayoritario de cada decisión importante. Si yo hablaba,
Él tenía suficientes recursos legales y financieros para hacerme la vida imposible durante años. Otra pausa. Elegí protegerme, y me equivoqué. Valentina procesó eso en silencio. Luego preguntó lo que realmente importaba. ¿Qué es exactamente lo que sabes sobre el contrato del grupo Élevos? La pregunta lo sorprendió. Se notó en la manera en que su cuerpo se tensó levemente antes de responder. ¿Cómo sabes tú de ese contrato? Porque durante años fui la persona que archivó cada documento que pasó por esa empresa. Y porque cuando uno archiva con cuidado, a veces guarda más de lo que sabe. Andrés la miró durante un momento con algo que parecía ser una mezcla de alivio y asombro, como si acabara de confirmar algo que había esperado en secreto que fuera verdad. El grupo Élevos, comenzó, bajando aún más la voz, no es solo un grupo inversor, es una pantalla. Detrás de ese nombre hay personas que mueven dinero entre empresas de manera que desde afuera parece completamente legal, pero que por dentro es una estructura diseñada para que los fondos lleguen a destinos que nunca aparecen en ningún registro oficial. Hizo una pausa. Rodrigo no solo firmó un contrato con ellos, les abrió la puerta de Castellanos Asociados. Les dio acceso a cuentas, a clientes, a información confidencial de terceros que confiaron en nosotros. Valentina sintió que el aire se hacía más denso a su alrededor. ¿Y tu firma? ¿Por qué no está en ese contrato? Porque cuando Rodrigo me lo presentó, me negué a firmarlo. La voz de Andrés adquirió un filo que antes no tenía. Le dije que no me parecía correcto, que necesitábamos verificar la procedencia de los fondos y la legalidad de la estructura. Él me dijo que lo pensaría. 3 días después, el contrato ya estaba ejecutado, sin mi firma, con la suya sola. Y no hiciste nada. Hice lo que pude desde adentro. Intenté documentar. Intenté hablar con el asesor legal interno. Pero el asesor legal interno lleva 10 años siendo leal a Rodrigo antes que a la empresa. Andrés apretó los labios. Y entonces tú apareciste en esa sala de reuniones y te despidieron. Y yo estaba ahí sentado sin decir una palabra. Y en ese momento supe que había cruzado una línea que no podía cruzar. ¿Por eso me escribiste? Te escribí porque ya no puedo seguir siendo parte de esto en silencio. Porque lo que Rodrigo está haciendo no solo es deshonesto, es ilegal. Y si no se detiene a tiempo, las consecuencias van a afectar a personas que no tienen nada que ver con sus decisiones. Clientes, empleados, familias enteras. Lo dijo con una convicción que Valentina reconoció como genuina. No era el discurso de alguien que busca salvar su propio nombre. Era el de alguien que finalmente ha decidido cargar con el peso correcto. Necesito que sepas algo, dijo Valentina después de un momento. Estoy trabajando con una firma legal. Tienen lo que yo tenía guardado y están construyendo un caso. Pero necesitan más. Necesitan a alguien que pueda testificar desde adentro. Andrés no respondió de inmediato. Miró la fuente. Dejó que el sonido del agua llenara el espacio entre su miedo y su conciencia. Si hablo, dijo finalmente, Rodrigo va a intentar destruirme. Lo sé, respondió Valentina con calma. Pero si no hablas, él ya lo está haciendo. Solo que más despacio. Esas palabras cayeron como una verdad que Andrés Vidal llevaba tiempo sabiendo, pero que necesitaba escuchar de alguien más. Se puso de pie. Metió las manos en los bolsillos. Y antes de alejarse por el mismo sendero por el que había llegado, se giró hacia Valentina una última vez. Dame unos días, dijo. Necesito poner en orden algunas cosas, pero voy a ayudarte. Te lo debo. Le debo eso y mucho más a esta situación. Valentina lo vio alejarse y sintió, por primera vez desde que todo comenzó, que el tablero empezaba a inclinarse en una dirección diferente. Lo que ocurrió en esos días siguientes dentro de Castellanos Asociados fue algo que Valentina no presenció directamente, pero que Lucía le fue contando en mensajes breves, con esa lealtad silenciosa que tienen las personas que eligen estar del lado correcto, aunque nadie las esté mirando. Rodrigo había comenzado a notar algo diferente en Andrés. No sabía exactamente qué era, pero llevaba años leyendo a las personas con la frialdad calculadora de quien trata los vínculos humanos como fichas en un tablero, y algo en la actitud de su socio había cambiado de una manera que no podía ignorar. Fue Marcela Fuentes quien recibió la instrucción. Ese detalle llegó a Valentina a través de Lucía, quien lo escuchó sin querer desde el pasillo contiguo a la oficina de recursos humanos. Rodrigo le había pedido a Marcela que vigilara los movimientos de Andrés, sus llegadas, sus salidas, sus llamadas,
sus reuniones externas, que reportara cualquier cosa que pareciera fuera de lo ordinario. Cuando Lucía le escribió eso, Valentina se quedó inmóvil frente a su teléfono durante un largo momento. Marcela Fuentes, la mujer que había ejecutado su despido con voz de procedimiento y mirada baja, la que había dicho, «Tu posición ha sido eliminada», como si estuviera leyendo un comunicado de prensa en lugar de destruir años de trabajo de otra persona. Valentina la había catalogado como una cómplice pasiva, alguien que obedecía porque le convenía, pero esto era diferente. Esto era activo. Esto era Marcela convirtiéndose en un instrumento de vigilancia dentro de la propia empresa. Y sin embargo, algo en esa información le resultó útil de una manera inesperada. Si Rodrigo necesitaba usar a Marcela para vigilar a Andrés, significaba que él también había notado el cambio en su socio. Significaba que el terreno dentro de Castellanos en Asociados estaba moviéndose. Y los terrenos en movimiento, Valentina lo sabía bien, generaban grietas. Y las grietas, si uno sabía cómo trabajarlas, se convertían en puertas. Esa tarde, Valentina llamó a Clara Miralles. La oficina del bufete Miralles en Asociados tenía esa austeridad elegante de los lugares donde el trabajo serio ocurre sin necesidad de aparentarlo. Clara Miralles escuchó todo lo que Valentina tenía que contarle sobre el encuentro con Andrés Vidal y sobre la información que Lucía había compartido, sin interrumpir, con esa concentración total que era su manera de demostrar que cada palabra importaba. Cuando Valentina terminó, Clara se recostó ligeramente en su silla y juntó las manos sobre el escritorio. «Un testigo interno cambia todo», dijo con claridad profesional. «Con lo que usted tiene documentado más el testimonio de alguien que presenció las decisiones desde adentro, tenemos la base para una denuncia formal ante la Superintendencia de Valores y ante la Fiscalía especializada en delitos financieros». ¿Cuánto tiempo toma ese proceso? Depende de cuánto coopere Andrés Vidal y de la solidez de los documentos que él pueda aportar. Clara hizo una pausa. «Hay algo más que necesito preguntarle, Valentina. Algo que puede parecer pequeño, pero que en estos casos suele ser determinante. Dígame, ¿hay alguien más dentro de esa empresa que pueda haber sido afectado por las operaciones del Grupo Élevos? ¿Clientes? ¿Inversores? ¿Empleados que hayan notado irregularidades sin entender exactamente lo que estaban viendo?» Valentina pensó durante unos segundos. Y entonces recordó algo. Un detalle pequeño, casi insignificante, que había pasado meses atrás y que en su momento no había conectado con nada. Un cliente importante de la empresa, un señor de nombre Gustavo Pedraza, que había llamado a la oficina preguntando por un rendimiento de inversión que según sus registros debería haber llegado pero que nunca apareció en sus cuentas. Valentina había transferido la llamada al área financiera. Nunca supo qué había pasado después. Pero ahora, con todo lo que sabía, ese detalle adquiría un peso completamente diferente. Se lo contó a Clara con exactitud. Nombre, fecha aproximada, naturaleza de la consulta. Clara Miralles anotó todo con cuidado. Luego levantó la vista. Esto es importante. Si hay clientes afectados, el caso deja de ser solo una irregularidad interna y se convierte en algo de mayor alcance. Hizo una pausa y miró a Valentina con esa seriedad directa que era su sello. «Quiero que sepa algo. Mi padre construyó esta firma durante décadas defendiendo a personas que el sistema intentó silenciar. Yo la heredé con una sola condición que él me puso, que nunca dejara de hacer lo que era correcto, aunque fuera lo más difícil». Sonrió apenas. «Este caso es exactamente el tipo de caso para el que existe este bufete». Valentina sintió algo asentarse en su pecho. No era alivio todavía. Era algo más parecido a la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, al llegar a casa, encontró a don Ernesto en la cocina. Estaba preparando la cena con esa concentración tranquila que siempre había tenido para las cosas simples, como si cada plato fuera una forma pequeña de cuidar a quien amaba. Valentina se sentó en la silla de siempre, junto a la ventana, y lo observó moverse por la cocina durante un momento antes de hablar. «Papá, ¿alguna vez tuviste miedo de hacer lo correcto?» Don Ernesto no se detuvo ni levantó la vista de inmediato. Siguió con lo que hacía, como si la pregunta necesitara unos segundos para encontrar la respuesta que merecía. «Muchas veces, mija», dijo finalmente. «El miedo no es el problema. El miedo es una señal.
Te dice que lo que estás a punto de hacer importa de verdad. Lo que uno tiene que decidir es si va a escuchar el miedo o si va a seguir caminando a pesar de él. ¿Y tú qué hacías? Don Ernesto sí se detuvo entonces. La miró, y en esa mirada había toda una vida de decisiones tomadas con las manos limpias y la cabeza alta, incluso cuando costaba. Pensaba en ti, dijo con sencillez. Siempre pensaba en ti, en el tipo de mundo que quería dejarte, en si cuando fueras grande y me miraras, ibas a ver a un hombre que hizo lo correcto o a uno que eligió lo cómodo. Hizo una pausa, y eso siempre fue suficiente para seguir. Valentina sintió que algo muy adentro se movía, como cuando una pieza encuentra su lugar en un rompecabezas que llevaba tiempo esperando completarse. Se levantó, caminó hasta donde estaba su padre y lo abrazó desde atrás, apoyando la frente en su espalda. «Gracias, papá», susurró. Don Ernesto le puso una mano sobre las manos de ella, que lo rodeaban. «Gracias a ti, mija, por no rendirte, por hacer que todo lo que sacrifiqué tenga sentido». 2 días después, Valentina recibió una llamada de Andrés Vidal. Su voz sonaba diferente, más firme, como si en el tiempo que había pasado desde su encuentro en el Parque Montesol, hubiera tomado una decisión tan definitiva que ya no había espacio para la duda. «Estoy listo», dijo sin preámbulos. «Tengo documentos propios, correos, registros internos, una cadena de comunicaciones con el representante del Grupo Élevos que Rodrigo no sabe que yo conservo. Es todo lo que tu abogada necesita». Valentina cerró los ojos un segundo. «¿Estás seguro? ¿Sabes qué fue lo que me terminó de convencer?», preguntó Andrés. «Esta mañana descubrí que Rodrigo le pidió a Marcela que revisara mis correos internos, que le diera acceso a mis comunicaciones dentro del sistema de la empresa». Hizo una pausa. Cuando alguien llega a ese punto, ya no hay nada que proteger, ya no hay lealtad, solo hay control. Y yo no estoy dispuesto a seguir siendo parte de una estructura que funciona así. ¿Cuándo puedes reunirte con la abogada? Cuando me digas. Valentina colgó la llamada y se quedó quieta en el centro de su habitación durante un momento. Pensó en el día del despido, en la sala fría, en Rodrigo bebiendo agua sin mirarla, en la caja de cartón que cargó hasta la esquina de la calle, en el abrazo de su padre esa noche. En todas las mañanas que siguieron, los planes trazados en silencio, los pasos pequeños y firmes, que nadie veía pero que estaban construyendo algo que pronto ya no sería posible ignorar. Pensó en todo eso y sonrió. No era la sonrisa de quien ha ganado, era la sonrisa de quien sabe, con una certeza que ya no necesita demostrarse a sí misma, que el camino que eligió era el correcto. Lo que venía a continuación iba a ser más difícil que todo lo que había enfrentado hasta ahora, porque Rodrigo Castellanos no era un hombre que esperaba a que las cosas le ocurrieran, era un hombre que atacaba primero. Y cuando descubriera que Andrés lo había traicionado, cuando comenzara a intuir que Valentina no se había ido realmente, sino que había estado construyendo algo en silencio todo ese tiempo, la respuesta no iba a tardar. Pero Valentina ya no era la mujer que había salido de ese edificio con una caja entre los brazos y el corazón roto. Era algo completamente diferente. Y Rodrigo Castellanos estaba a punto de descubrirlo. Rodrigo Castellanos era un hombre que había construido su carrera sobre una habilidad particular: detectar el peligro antes de que tuviera forma. Era esa capacidad, más que su inteligencia, más que sus contactos, más que su dinero, la que lo había llevado a donde estaba. Y en los días que siguieron a su conversación con Marcela sobre la vigilancia a Andrés, algo en su interior comenzó a encenderse con una frecuencia que conocía bien. Algo estaba mal. No podía nombrarlo todavía. No tenía evidencia concreta. Pero había aprendido a lo largo de los años que cuando esa sensación llegaba, ignorarla era el error más caro que uno podía cometer. Llamó a Marcela a su oficina una tarde, sin previo aviso, como era su costumbre. «¿Alguna novedad sobre Vidal?», preguntó, sin invitarla a sentarse, sin preámbulos. Marcela tenía en su rostro esa expresión cuidadosamente neutral que había perfeccionado durante años de trabajo junto a un hombre que castigaba las emociones ajenas como si fueran debilidades personales suyas. «Ha tenido 2 reuniones externas esta semana, ninguna registrada en la agenda oficial, y ha estado enviando correos desde una cuenta personal, no desde la corporativa». Rodrigo la miró durante un segundo que duró demasiado. «¿Y con quién se ha reunido?».
Eso no lo he podido confirmar todavía. Confírmelo. No era una petición. Nunca lo era. Marcela asintió y salió de la oficina. Y fue en el pasillo, caminando de regreso a su escritorio, cuando algo ocurrió en su interior que llevaba semanas queriendo ocurrir y que ella había estado reprimiendo con la misma disciplina con que reprimía todo lo que no encajaba en la versión de sí misma que necesitaba ser para sobrevivir en ese lugar. Pensó en Valentina. No era la primera vez que lo hacía desde el día del despido, pero esta vez fue diferente. Esta vez, la imagen de Valentina recogiendo sus cosas con esa calma devastadora llegó acompañada de una pregunta que Marcela no pudo esquivar. ¿En qué momento dejé de ser la persona que quería ser para convertirme en la herramienta de alguien que no merece esa lealtad? No encontró una respuesta cómoda, y eso, en sí mismo, ya era una respuesta. La reunión entre Andrés Vidal y Clara Miralles ocurrió en la oficina del bufete, en una mañana que empezó gris, y fue aclarando despacio, como si el clima también estuviera procesando el peso de lo que estaba a punto de ponerse sobre la mesa. Valentina estuvo presente. No habló mucho. No necesitaba hacerlo. Era su caso, sí, pero en ese momento, su función era sostener el espacio para que Andrés pudiera hablar con la libertad de quien sabe que está siendo escuchado sin juicio. Andrés llegó con una carpeta. Dentro había correos impresos, capturas de comunicaciones internas y un documento que Clara Miralles tomó con las dos manos cuando lo vio, como quien recibe algo que sabe que es frágil y decisivo al mismo tiempo. Era un registro interno de transferencias, con fechas, montos y los nombres de las cuentas de destino dentro de la estructura del grupo Elevos. Todo detallado, todo firmado en origen por Rodrigo Castellanos. Clara lo revisó durante varios minutos en silencio. Luego levantó la vista hacia Andrés. ¿Cómo obtuvo esto? Porque durante meses, antes de que yo entendiera completamente lo que estaba pasando, tuve acceso al sistema financiero interno como socio. Descargué estos registros creyendo que iba a necesitarlos para una auditoría interna, que yo mismo quería proponer. Andrés hizo una pausa. Nunca hice la auditoría. Rodrigo la bloqueó antes de que pudiera formalizarla. Pero los documentos los conservé. ¿Alguien dentro de la empresa sabe que usted los tiene? Nadie. Clara asintió lentamente. Con esto y con lo que ya tenía Valentina, el caso está listo para presentarse ante la Superintendencia de Valores. Y con el nombre del cliente afectado que ella identificó, podemos agregar una línea de investigación paralela por perjuicio a terceros. Cerró la carpeta con una precisión que transmitía algo cercano a la determinación absoluta. Voy a necesitar que usted esté disponible para una declaración formal. ¿Está preparado para eso? Andrés miró a Valentina un momento antes de responder. En esa mirada había algo que ella reconoció. La misma mezcla de miedo y alivio que ella misma había sentido la noche que decidió que no iba a quedarse callada. «Estoy preparado», respondió. Lo que ninguno de los tres presentes en esa reunión podía saber era que esa misma mañana Rodrigo Castellanos había tomado una decisión que cambiaría la dinámica de todo. Había encontrado el nombre del bufete Miralles Asociados, no a través de Marcela, no a través de ninguna vigilancia directa sobre Andrés. Lo había encontrado por un canal completamente diferente, uno de sus contactos en el medio financiero, alguien que conocía a todo el mundo y que sin mala intención había mencionado en una conversación casual que Clara Miralles, la del bufete, andaba haciendo consultas discretas sobre estructuras de inversión vinculadas a ciertos grupos del sector. Nada explícito, solo el nombre, solo la dirección. Pero para Rodrigo fue suficiente. Se encerró en su oficina durante una hora. Hizo llamadas que no pasaron por la línea corporativa. Y cuando salió, su expresión era la de alguien que ha decidido que el mejor movimiento defensivo es un ataque que el otro lado no espera. Esa tarde, Valentina recibió una llamada de un número que no reconoció. Atendió. «Señorita Ríos». La voz era masculina, formal, con ese tono específico de quien ha sido entrenado para comunicar amenazas sin que suenen como amenazas. Le llamo de parte de una persona que tiene interés en resolver esta situación de manera discreta y conveniente para todas las partes. Esa persona está dispuesta a ofrecerle una compensación económica significativa a cambio de que usted retire cualquier acción legal que esté considerando y firme un acuerdo de confidencialidad. Valentina escuchó en silencio hasta el final. Luego respondió con una calma que ella misma no había anticipado tener.
Dígale a esa persona que no hay ninguna cantidad de dinero que compre lo que ella cree que puede comprar. Y dígale también que el hecho de que esté haciendo esta llamada me indica que tiene mucho más miedo del que quiere aparentar. Colgó. Se quedó mirando el teléfono durante un momento. Y entonces hizo algo que sorprendió incluso a quien la conocía mejor. Llamó a Clara Miralles, le explicó la llamada con todos los detalles que recordaba y le pidió que acelerara los tiempos. «Si ya está intentando comprar el silencio», le dijo Clara al otro lado de la línea, «es porque sabe que lo que tenemos es real. Vamos a presentar la denuncia formal antes de que él pueda mover cualquier otra ficha». Esa noche, Valentina no fue directo a casa. Caminó durante un rato largo por las calles del barrio, necesitando el aire y el movimiento para ordenar todo lo que su mente estaba procesando. Fue durante esa caminata cuando su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «Valentina, Marcela pidió hablar contigo. Me dio su número personal y me pidió que te lo pasara. Dice que es importante. Dice que lo siente». Valentina se detuvo en la acera. Releyó el mensaje 2 veces. «Marcela». Estuvo tentada de ignorarlo. Sería lo más sencillo. Marcela había sido el rostro visible de su despido. La voz que había pronunciado las palabras que cambiaron su vida con una frialdad que todavía dolía cuando la recordaba. Pero Valentina había aprendido, en estos meses de silencio y construcción, que las personas raramente son de un solo color, y que a veces, los que causan daño no son los que tienen el poder real, sino los que viven atrapados dentro de él. Guardó el número. Escribió un mensaje breve. «Mañana. El Candil. A media mañana». La respuesta llegó en segundos. «Ahí estaré. Gracias». Don Ernesto notó que algo pasaba esa noche antes de que Valentina dijera una sola palabra. Era ese don que tienen los padres que han aprendido a leer a sus hijos no en lo que dicen, sino en cómo respiran, en cómo mueven las manos, en el ritmo con que dan los pasos al entrar a casa. La dejó cenar en calma. Esperó a que el silencio entre los dos se volviera el tipo de silencio cómodo que es una invitación, no una distancia. «¿Qué pasó hoy?», preguntó finalmente. Valentina le contó la llamada, el intento de comprar su silencio, y al final, casi sin proponérselo, le contó también del mensaje de Marcela. Le dijo que no sabía qué esperar de ese encuentro, que no sabía si confiar, que había una parte de ella que sentía que ir era exponerse de una manera que quizás no valía la pena. Don Ernesto la escuchó todo, y cuando ella terminó, no respondió de inmediato. Se levantó, fue a la cocina, y volvió con 2 tazas de té que puso sobre la mesa, con esa calma suya que nunca era indiferencia, sino todo lo contrario. «Mija», dijo, tomando su taza entre las manos, «hay personas que hacen daño porque quieren, y hay personas que hacen daño porque tienen miedo. Las primeras no merecen tu energía, pero las segundas», hizo una pausa, «las segundas a veces necesitan que alguien les muestre que todavía hay una salida. ¿Y si Rodrigo la está usando para llegar a mí? Puede ser», admitió don Ernesto sin rodeos. «Por eso vas con los ojos abiertos, no con el corazón cerrado. Que no sea lo mismo». Valentina lo miró durante un momento largo. Luego asintió. «Sabes que a veces me parece increíble que seas tan sabio para estas cosas». Don Ernesto sonrió con esa sonrisa suya que arrugaba los ojos. «Son años de cometer errores y de tener la suerte de poder aprender de ellos, mija. Eso es todo». Lo que nadie podía ver todavía era la dimensión completa de lo que se estaba gestando. Valentina tenía los documentos, tenía a Andrés, tenía a Clara, y ahora tenía la posibilidad de que Marcela también eligiera el lado correcto. Rodrigo, en cambio, tenía el dinero, los contactos y la desesperación de quien sabe que el tiempo está empezando a jugar en su contra. Y en ese equilibrio frágil, donde todo podía volcarse en cualquier dirección, había una variable que nadie había calculado aún. Gustavo Pedraza, el cliente cuyo nombre Valentina había recordado en la oficina de Clara Miralles, había recibido ese mismo día una citación de su banco informándole que una inversión realizada a través de Castellanos & Asociados presentaba irregularidades en sus registros. Gustavo Pedraza no era un hombre que esperara, era un hombre que actuaba, y había contratado a su propio abogado esa misma tarde. La red que Rodrigo Castellanos creía tener bajo control empezaba a deshacerse por los bordes, en los lugares que él no había vigilado porque nunca pensó que fueran a importar. Pero importaban. Todo importaba.
Y Valentina Ríos, que había aprendido mejor que nadie que los detalles son el lugar donde vive la verdad, lo había sabido desde el principio. La cafetería El Candil tenía esa luz cálida de los lugares que parecen existir fuera del tiempo. Valentina llegó primero, como siempre. Pidió su café, eligió la mesa del fondo, la misma donde había hablado con Lucía semanas atrás, y esperó con esa calma que ya no era esfuerzo sino una parte natural de quien se ha convertido en alguien que confía en su propio criterio. Marcela Fuentes entró exactamente a la hora acordada, pero no era la misma Marcela que Valentina recordaba. La directora de Recursos Humanos, que había pronunciado su despido con voz de procedimiento y mirada baja, era una mujer que parecía habitar el poder ajeno con comodidad. La mujer que entró a El Candil esa mañana cargaba algo completamente diferente. Cargaba el peso de alguien que ha estado cargando algo que no le pertenece durante demasiado tiempo. Se sentó frente a Valentina. No pidió nada. Solo puso las manos sobre la mesa y las miró durante un momento, como si estuviera buscando las palabras en algún lugar entre sus dedos. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. «Empieza por lo que sea más difícil de decir», respondió Valentina. «Lo demás siempre es más fácil después de eso». Marcela levantó la vista, y en sus ojos había algo que Valentina no esperaba encontrar. Vergüenza genuina. No el tipo de vergüenza que busca perdón. El tipo que ya se ha juzgado a sí misma y ha encontrado el veredicto insoportable. «El día que te despedimos», comenzó Marcela con voz baja y controlada. «Yo sabía que no había ninguna reestructuración. Lo sabía desde la noche anterior, cuando Rodrigo me llamó a su oficina y me dio las instrucciones. Me dijo que era urgente, que era necesario, que había razones que yo no necesitaba conocer completamente para ejecutar la decisión». Hizo una pausa. «Y yo obedecí, como había obedecido tantas otras veces, porque en 12 años trabajando para ese hombre, aprendes que hacer preguntas tiene un costo que no siempre estás dispuesta a pagar». Valentina escuchó sin interrumpir. «Pero cuando saliste de ese edificio», continuó Marcela, «con esa caja y esa calma tuya que me partió el alma, algo cambió en mí. Porque yo te conocía, Valentina. Sabía exactamente lo que eras para esa empresa. Sabía lo que habías construido ahí adentro. Y aún así ejecuté la orden como si fuera un trámite». Su voz se quebró apenas, lo suficiente para que la emoción fuera real, sin perder la dignidad. «Eso no tiene justificación. Solo tiene explicación. Y ni siquiera estoy segura de que la explicación valga algo. El silencio que siguió fue de los que pesan y al mismo tiempo limpian». «¿Por qué me buscaste, Marcela?», preguntó Valentina. «Porque Rodrigo me pidió que vigilara a Andrés, que revisara sus movimientos, sus comunicaciones». Marcela juntó las manos sobre la mesa. «Y cuando empecé a hacer eso, encontré cosas que me confirmaron lo que yo había preferido no ver durante meses. Cosas que me hicieron entender que lo que le hicieron a ti no fue solo una injusticia. Fue una operación calculada para proteger algo que no debería existir». «¿Qué encontraste?». Marcela abrió su bolso y sacó un sobre delgado. Lo puso sobre la mesa y lo deslizó hacia Valentina, con una lentitud que hablaba de cuánto le había costado llegar a ese momento. «Son correos. Entre Rodrigo y el representante del grupo Élevos. Los encontré en el servidor interno mientras revisaba las comunicaciones de Andrés, que por cierto no tienen nada comprometedor». Una pausa breve. «En esos correos Rodrigo menciona tu nombre. Dice que eras un riesgo operativo, que necesitaban prescindir de ti antes de que la siguiente fase del acuerdo se ejecutara». Valentina no abrió el sobre de inmediato. Lo miró. Luego miró a Marcela. «¿Sabes lo que significa entregar esto?». «Significa que probablemente pierdo mi trabajo», respondió Marcela sin dudar. «Y puede que Rodrigo intente hacer más que eso. Pero llevo semanas sin poder dormir. Llevo semanas mirándome al espejo y sin reconocer a la persona que veo». Volvió a bajar la vista. «No puedo seguir siendo la herramienta de alguien que usa a las personas y las descarta cuando ya no le sirven. Eso te lo hizo a ti. Y si no se detiene, se lo va a hacer a alguien más». Valentina tomó el sobre. Lo guardó con cuidado. Y entonces hizo algo que Marcela no esperaba. Extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre las de ella. «Lo que estás haciendo requiere más valentía de lo que crees», dijo Valentina con una suavidad que no era condescendencia, sino reconocimiento genuino.
Y no lo estás haciendo tarde. Lo estás haciendo cuando más importa. Los ojos de Marcela se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. Las contuvo con esa disciplina de años, pero asintió. Y en ese gesto pequeño había una decisión que ya no tenía marcha atrás. Clara Miralles leyó los correos del sobre esa misma tarde. Los leyó 2 veces. Luego los puso sobre su escritorio y miró a Valentina con una expresión que en ella equivalía a euforia contenida. «Con esto», dijo midiendo cada palabra, «ya no estamos hablando solo de irregularidades contractuales. Estamos hablando de una operación deliberada para silenciar a una testigo potencial. Lo que le hicieron a usted, Valentina, fue parte del plan. Está documentado. Está firmado. Está en sus propias palabras. ¿Cuándo presentamos la denuncia?» «Mañana a primera hora». Clara recogió todos los documentos con precisión meticulosa. «Y hay algo más que necesito contarle. El señor Gustavo Pedraza se comunicó con esta firma». Valentina frunció el ceño levemente. «¿Él los contactó a ustedes?» «Su abogado nos llamó esta mañana. Al parecer, el banco de Pedraza le informó sobre irregularidades en sus inversiones a través de Castellanos & Asociados. Cuando su abogado empezó a investigar, el nombre de este bufete apareció en registros relacionados». Clara hizo una pausa. «Pedraza no es el único cliente afectado. Su abogado representa a otras 3 personas en situaciones similares, todas con inversiones que pasaron por la estructura del Grupo Élevos, todas con fondos que nunca llegaron a destino. El peso de esa información cayó en la sala con una densidad que ninguna de las 2 mujeres intentó aligerar, porque lo que significaba era claro. Lo que Rodrigo Castellanos había construido con el Grupo Élevos no era una transacción irregular aislada, era un patrón. Y los patrones ante la ley tienen un nombre diferente y consecuencias proporcionalmente más serias. ¿Pedraza está dispuesto a colaborar?» «Más que dispuesto», respondió Clara. «Está decidido. Y cuando 4 clientes afectados se suman a una denuncia respaldada por documentos internos y el testimonio de un socio, lo que teníamos como un caso sólido se convierte en algo que ningún abogado defensor, por caro que sea, va a poder desmantelar con facilidad». Esa noche Valentina llamó a Andrés para contarle lo que Marcela había entregado y lo que Clara le había informado sobre Pedraza. Escuchó al otro lado de la línea cómo el silencio de Andrés procesaba la dimensión de todo aquello. «¿Sabes lo que siento ahora mismo?», dijo Andrés después de un momento. «¿Qué?» «Alivio». Lo dijo con una honestidad que no necesitaba adornos. «Porque durante meses viví con la sensación de que estaba parado sobre algo que en cualquier momento iba a hundirse. Y ahora siento que por fin estoy parado en tierra firme, aunque ese suelo sea más difícil y más incierto que el anterior». «Lo es», confirmó Valentina. «Pero es real, y eso vale más». Hubo una pausa breve. «Valentina, quiero pedirte algo. Dime, cuando todo esto termine, cuando la denuncia esté presentada y el proceso avance, quiero que sepas que lo que estoy haciendo no es solo para limpiar mi nombre. Es porque me equivoqué contigo. Me equivoqué con todos los que quedaron atrapados en esto. Y necesito que eso quede claro, al menos entre nosotros». Valentina escuchó esas palabras y pensó en todo el tiempo que había pasado desde el día del despido. En los meses de silencio, de construcción, de pasos firmes dados cuando nadie miraba, en su padre diciéndole que las injusticias no se deshacen con rabia, sino con inteligencia y con la verdad. En Clara, eligiendo ese caso, porque era exactamente el tipo de caso que le daba sentido a su trabajo. En Lucía levantándose de su silla cuando nadie más lo hizo. En Marcela poniendo un sobre una mesa de cafetería y eligiendo finalmente el lado correcto. «Ya lo sé», respondió Valentina. «Y cuenta». Lo que ocurrió al día siguiente fue algo que nadie dentro de Castellanos & Asociados vio venir. A primera hora de la mañana, Clara Miralles presentó la denuncia formal ante la Superintendencia de Valores y ante la Fiscalía especializada en delitos financieros. 4 clientes afectados, documentos internos con firmas originales, correos que nombraban explícitamente a Valentina como riesgo a eliminar, y el testimonio formal de Andrés Vidal como socio que había sido excluido deliberadamente de decisiones que requerían su participación legal. Era un expediente que hablaba por sí solo. Valentina no estuvo presente en la presentación. No necesitaba estarlo. Su trabajo había sido construir eso durante meses, pieza por pieza, en silencio. Clara era quien lo llevaba al lugar donde debía llegar.
Pasó esa mañana en casa, con su padre. No hablaron mucho. Don Ernesto hizo el desayuno de siempre, pusieron música suave, y estuvieron juntos de esa manera que tienen las personas que se conocen tan profundamente que no necesitan palabras para estar presentes el uno para el otro. Fue don Ernesto quien rompió el silencio, a media mañana, con una frase que Valentina no esperaba. ¿Sabes cuál es la parte de todo esto que más me llena el corazón, mija? Ella lo miró. Que en ningún momento te vi actuar con rabia. Nunca te vi querer hacerle daño a nadie, solo te vi querer que la verdad saliera. Y eso, dijo con esa voz suya que tenía el peso de toda una vida vivida con honestidad. Eso es lo más difícil de hacer cuando alguien te ha lastimado. Y tú lo hiciste sin que nadie te lo pidiera. Valentina sintió que algo se soltaba muy adentro. Algo que había estado sostenido con mucha fuerza durante mucho tiempo. No lloró, pero estuvo cerca, muy cerca. «Me lo enseñaste tú, papá», dijo en voz baja. Don Ernesto negó con la cabeza suavemente. «Yo te di el ejemplo. Tú elegiste seguirlo. Eso fue tuyo». Horas después el teléfono de Valentina sonó con un número que reconoció de inmediato. Era Clara Miralles. «La denuncia fue admitida», dijo la abogada con esa calma profesional que en ese momento sonaba más poderosa que cualquier celebración. «Han abierto investigación formal. Han solicitado a Castellanos en Asociados la congelación preventiva de cuentas vinculadas al grupo Élevos. Y han notificado a Rodrigo Castellanos que deberá presentarse a declarar». Valentina cerró los ojos un segundo. «¿Cuándo?» «Le notificaron esta mañana». Lo que eso significaba era simple y al mismo tiempo enorme. En ese preciso momento, mientras Valentina estaba sentada en su casa con su padre y una taza de café que ya se había enfriado, Rodrigo Castellanos había recibido una notificación oficial que le informaba que el mundo que había construido sobre el silencio ajeno estaba siendo examinado bajo una luz que él no podía controlar ni apagar. Valentina abrió los ojos. «Gracias, Clara». «No me dé las gracias todavía», respondió la abogada. «Lo que viene ahora va a ser más intenso. Rodrigo va a reaccionar, y cuando las personas con recursos sienten que el suelo se mueve, no se quedan quietas». «Lo sé», dijo Valentina, y lo sabía. Pero también sabía algo más. Algo que había aprendido en estos meses de silencio y construcción, algo que su padre le había enseñado sin saberlo cada vez que se levantaba con la espalda recta a pesar del cansancio, algo que Lucía le había confirmado con un brazo extendido en un pasillo, algo que Clara le había demostrado con cada hora invertida en ese caso. Que la verdad, cuando se construye con paciencia y con integridad, no necesita apresurarse, porque siempre llega. Rodrigo Castellanos no era un hombre que recibía golpes en silencio. Era el tipo de persona que convertía cada amenaza en un contraataque, cada debilidad ajena en una palanca a su favor. Pero la notificación oficial que llegó a su oficina esa mañana era diferente a todo lo que había enfrentado antes. No era una negociación. No era una presión que pudiera comprar ni un problema que pudiera delegar. Era el Estado mirándolo directamente a los ojos y pidiéndole que respondiera. La leyó 2 veces. La dobló. La puso sobre el escritorio. Y entonces, hizo lo que siempre hacía cuando el mundo no se comportaba como él esperaba. Llamó a su abogado personal, un hombre de nombre Fabricio Leal, quien llevaba años resolviendo los problemas de Rodrigo con una discreción que había sido ampliamente compensada. «Necesito que estés aquí en 1 hora», fue todo lo que dijo antes de colgar. Mientras esperaba, Rodrigo caminó de un extremo al otro de su oficina con esa energía contenida de quien está calculando a toda velocidad. Repasó mentalmente cada pieza del tablero, los documentos que creía seguros, las personas que creía leales, los movimientos que creía invisibles. Y fue entonces, en ese repaso frío y sistemático, cuando una certeza se instaló en su pecho como una piedra. Andrés. No había otra explicación posible. Andrés era el único con acceso suficiente para haber construido un caso de esa envergadura. Andrés era el único que había mostrado fisuras en los últimos tiempos. Andrés era el único que tenía tanto que ganar confesando como que perder callando. Pero había algo más que Rodrigo no podía ignorar. Algo que lo inquietaba con una intensidad diferente, más profunda, más personal. Valentina Ríos. Había subestimado a esa mujer desde el primer momento. La había catalogado como una empleada eficiente,
una pieza funcional dentro de una maquinaria que él controlaba. Nunca la había visto como una amenaza, porque nunca había considerado que alguien en su posición pudiera convertirse en una. Y ese error de cálculo, comprendía ahora con una claridad brutal, era el más costoso que había cometido en su carrera. Cuando Fabricio Leal llegó y leyó la notificación, su expresión profesional no cambió, pero sus siguientes palabras sí revelaron la gravedad de lo que enfrentaban. Rodrigo, esto no es un proceso menor. Tienen documentos internos, tienen un testimonio desde adentro, tienen clientes afectados. Lo que me estás describiendo es un expediente construido con tiempo y con precisión. Hizo una pausa. ¿Quién tiene ese nivel de conocimiento de tus operaciones internas? Rodrigo no respondió de inmediato, y esa fracción de silencio le dijo a Fabricio Leal todo lo que necesitaba saber. Lo que ocurrió a continuación dentro de Castellanos Asociados fue algo que Lucía Paredes presenció desde su lugar en recepción, con una mezcla de asombro y miedo que no pudo disimular del todo. Rodrigo salió de su oficina con una determinación que llenó el ambiente de una tensión que todos sintieron aunque nadie pudiera nombrarla. Caminó directamente hacia el área de recursos humanos. Entró sin tocar. Y lo que ocurrió detrás de esa puerta cerrada, Lucía no lo escuchó completamente, pero sí escuchó lo suficiente. La voz de Rodrigo, baja pero con un filo que cortaba el aire, preguntando por qué los correos internos de Andrés habían sido accedidos desde el perfil de Marcela. Preguntando qué había hecho Marcela con esa información. Preguntando, con esa calma que en él era más amenazante que cualquier grito, si Marcela había tenido contacto con personas externas a la empresa en los últimos días. El silencio de Marcela del otro lado fue su respuesta. Minutos después, Marcela Fuentes salió de esa oficina con una caja en las manos, pequeña, con las cosas personales de su escritorio. Caminó por el pasillo central con la cabeza alta y los pasos firmes, con esa dignidad que se encuentra cuando uno ha dejado de tener algo que perder y descubre que eso, curiosamente, es una forma de libertad. Al pasar junto a recepción, se detuvo un segundo frente a Lucía. No dijo nada, solo la miró. Y en esa mirada había un mensaje que Lucía entendió perfectamente. Cuídate. Lucía asintió apenas. Y esperó a que el ascensor se cerrara para sacar su teléfono y escribirle a Valentina. Valentina leyó el mensaje de Lucía y sintió que el aire de la habitación cambiaba de densidad. Marcela había sido descubierta y despedida. Lo que eso significaba era doble. Por un lado, Rodrigo estaba reaccionando exactamente como Clara había anticipado. Por otro, había una mujer que acababa de perder su trabajo por haber hecho lo correcto. Llamó a Marcela de inmediato. La voz al otro lado sonaba diferente a como había sonado en el candil. Más liviana, como si el peso que había estado cargando durante años acabara de caer al suelo, y ella estuviera descubriendo, con sorpresa genuina, que podía respirar más profundo sin él. «Ya sé lo que pasó», dijo Valentina antes de que Marcela pudiera hablar. «¿Estás bien?» Una pausa breve. «Estoy mejor de lo que esperaba», respondió Marcela. «Y eso me dice algo importante sobre cuánto tiempo estuve en un lugar donde no debía estar. Marcela, necesito que sepas que Clara Miralles puede incluirte en el proceso como testigo protegida. Lo que te hicieron hoy, despedirte por haber entregado esa información, es en sí mismo parte del patrón que estamos documentando». Silencio. Luego, ¿estás diciéndome que mi despido también es evidencia? Estoy diciéndote que Rodrigo acaba de cometer otro error, y que esta vez hay testigos. Lucía. Lucía había visto a Marcela salir con esa caja. Lucía había estado ahí como siempre, en el lugar preciso en el momento preciso, siendo la memoria viva de todo lo que ocurría en ese edificio. Esa tarde, Valentina fue a casa de su padre con algo que llevaba días queriendo contarle, pero que había estado esperando el momento adecuado. No era sobre el caso. No era sobre Rodrigo, ni sobre la denuncia, ni sobre ninguna de las piezas que se estaban moviendo en ese tablero complejo. Era sobre él. Semanas atrás, revisando documentos viejos que había guardado desde su época en Castellanos Asociados, Valentina había encontrado algo que no buscaba. Un nombre en un registro de proveedores de hacía muchos años. El nombre de una pequeña empresa de servicios de mantenimiento que había trabajado brevemente con Castellanos Asociados antes de que Valentina llegara. Una empresa que había sido excluida del registro de proveedores sin explicación formal. El nombre de esa empresa era Servicios Ríos. Valentina había investigado con discreción.
Y lo que encontró le había partido el corazón de una manera completamente diferente a todo lo que había vivido en estos meses. Servicios Ríos había sido la pequeña empresa que don Ernesto había construido con sus propias manos durante años. Un negocio modesto de mantenimiento y reparaciones que había sido su sueño y el sustento de la familia cuando Valentina era todavía una niña. Una empresa que había cerrado de manera repentina cuando ella tenía pocos años, en circunstancias que don Ernesto nunca le había explicado completamente. Él siempre decía simplemente que las cosas no habían funcionado, que así era el camino de los negocios, que lo importante era seguir adelante. Pero en los registros, Valentina había encontrado la verdad real. Servicios Ríos había perdido su contrato más importante, el único que le daba estabilidad financiera suficiente para sobrevivir, de manera abrupta y sin compensación. El contrato había sido cancelado unilateralmente por una decisión administrativa firmada por el entonces gerente general de Castellanos & Asociados. El nombre en esa firma era uno que Valentina reconoció de inmediato: Rodrigo Castellanos, que en ese entonces no era CEO, sino gerente general, y que había cancelado el contrato de Servicios Ríos sin causa justificada ni indemnización, en una época en que don Ernesto no tenía recursos para enfrentar un proceso legal y simplemente había tenido que cerrar. Valentina se sentó frente a su padre esa tarde, con ese documento en las manos, y lo miró durante un momento antes de hablar. Don Ernesto la miró de vuelta con esa calma suya, y algo en los ojos de su hija le dijo que lo que venía era algo que había esperado durante mucho tiempo. «Papá», dijo Valentina con voz tranquila pero llena de un peso que don Ernesto reconoció de inmediato, «¿por qué nunca me contaste lo que pasó realmente con tu empresa?» Don Ernesto no respondió enseguida. Miró el documento que ella ponía sobre la mesa. Lo miró durante un tiempo largo. Y cuando levantó los ojos, en ellos había algo que Valentina no le había visto nunca. No tristeza, no rabia. Algo más parecido a un alivio muy antiguo que finalmente encontraba la puerta. «Porque», dijo con voz suave, «no quería que esa historia te definiera a ti. Quería que construyeras tu propio camino sin cargar con el peso del mío. Rodrigo Castellanos destruyó tu empresa, papá». «Sí», lo dijo sin dramatismo, como quien confirma algo que ha sabido siempre y ha decidido, conscientemente, no dejar que lo consuma. Era un hombre joven entonces, y ya tenía esa manera de tratar a las personas como recursos descartables. Canceló nuestro contrato porque encontró una opción más barata, sin aviso, sin compensación, de un día para otro. ¿Y nunca pensaste en hacer algo? Pensé muchas cosas, mija. Don Ernesto sonrió con esa sonrisa suya que arrugaba los ojos. Pero tenía una hija pequeña que me necesitaba presente, no consumido por una batalla que en ese momento no podía ganar. Así que elegí seguir adelante. Conseguí trabajo. Te saqué adelante. Y confié en que la vida tiene maneras propias de equilibrar las cosas. Valentina sintió que algo se cerraba en su pecho con una intensidad que no esperaba. Todo este tiempo, sin saberlo, había estado construyendo algo que era mucho más grande que su propia historia. Había estado, sin planearlo, terminando una batalla que su padre había tenido que dejar incompleta décadas atrás. «¿Estás bien, papá?», preguntó, aunque la pregunta en realidad era otra. Don Ernesto la miró con esos ojos que siempre habían sabido leerla mejor que nadie. «Estoy más que bien, mija. Estoy viendo a mi hija hacer lo que yo no pude, y no hay nada en este mundo que me llene más el corazón que eso». Valentina lo abrazó con una fuerza que tenía años guardada, y don Ernesto la sostuvo con esa solidez suya que nunca había fallado, ni en los peores momentos, ni cuando el mundo se había puesto en contra de los dos. Fue en ese abrazo cuando Valentina comprendió que lo que había comenzado como una lucha por su propio nombre se había convertido en algo infinitamente más grande. Era la historia de dos generaciones que finalmente encontraban justicia. Y faltaba solo un paso. Lo ensaya en silencio, lo anticipa, lo teme y lo desea al mismo tiempo. Y cuando finalmente llega, descubre que la realidad tiene una manera de superar cualquier versión que la imaginación hubiera podido construir. El día que Rodrigo Castellanos se sentó frente a los investigadores de la Superintendencia de Valores para rendir su declaración formal, Valentina Ríos no estaba en ese edificio. Estaba en casa, con su padre, tomando café junto a la ventana,
en ese silencio cómodo que siempre había sido el idioma más honesto entre los dos. No necesitaba estar ahí. Su trabajo había terminado semanas atrás. Cada documento, cada correo, cada testimonio había sido entregado con la precisión de quien sabe que la verdad no necesita adornos para sostenerse sola. Clara Miralles sí estuvo presente. Y fue ella quien llamó esa tarde con una voz que, por primera vez desde que Valentina la conocía, contenía algo más que compostura profesional. Rodrigo Castellanos firmó un acuerdo con la Fiscalía, dijo. Reconoció las irregularidades contractuales, la exclusión deliberada del socio en decisiones que requerían su participación legal y el perjuicio causado a los clientes afectados. A cambio de su cooperación, evitará un proceso penal extenso, pero deberá restituir íntegramente los fondos de los 4 clientes lesados, pagar una sanción significativa a la superintendencia y ceder el control administrativo de Castellanos & Asociados de manera inmediata e irrevocable. Valentina escuchó cada palabra con esa calma que ya era parte de quien se había convertido. ¿Y Andrés?, preguntó. Su cooperación fue reconocida formalmente. Sale del proceso sin cargos y con su reputación intacta. Una pausa breve. Hay algo más, Valentina. Algo que no esperaba y que necesita escuchar. Dígame. Andrés Vidal ha tomado una decisión sobre el futuro de la empresa y quiere hablar contigo antes de hacerla pública. Se encontraron en el bufete Miralles & Asociados 2 días después. Andrés llegó con una serenidad que Valentina no le había visto antes. Esa tranquilidad específica de quien ha atravesado algo difícil y ha salido del otro lado siendo una versión más honesta de sí mismo. Clara también estaba presente. Y Gustavo Pedraza, quien había resultado ser no solo un cliente lesado, sino un hombre de principios que había insistido en ser parte activa del proceso hasta su resolución completa. Andrés habló sin rodeos. Con Rodrigo fuera de la empresa, la estructura societaria queda en una situación que requiere una decisión inmediata. Como socio, tengo el derecho de proponer una reorganización. Miró a Valentina directamente. Quiero que tú seas parte de esa reorganización, no como empleada, como socia. El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda una vida entera en pasar frente a los ojos. «¿Andrés?», dijo Valentina después de un momento. «Lo que estás proponiendo es lo que debió haber sido desde hace mucho tiempo», interrumpió él con firmeza. «Tú conoces esa empresa mejor que nadie. Conoces sus operaciones, sus clientes, sus procesos. Llevas años siendo la razón por la que muchas cosas funcionaban sin que nadie te lo reconociera». Hizo una pausa. «Es hora de que tu nombre aparezca donde siempre debió haber aparecido». Gustavo Pedraza, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló entonces con la autoridad tranquila de quien ha recuperado algo que le pertenecía. «Mis socios y yo estamos dispuestos a mantener nuestra relación comercial con la empresa, pero únicamente bajo la nueva estructura que Andrés propone. Confiamos en usted, señorita Ríos. Lo que hizo para que la verdad saliera no fue solo valentía, fue integridad. Y eso es exactamente lo que queremos al frente de los negocios en los que ponemos nuestra confianza». Valentina miró a Clara Miralles. La abogada le sostuvo la mirada con esa sonrisa pequeña suya, que aparecía solo cuando algo era exactamente como debía ser. «La decisión es tuya», dijo Clara simplemente. Valentina pensó en don Ernesto, en Servicios Ríos, en un hombre que había construido algo con sus propias manos y lo había visto desaparecer de un día para otro por la decisión arbitraria de alguien que nunca consideró las consecuencias humanas de sus actos. Pensó en todos los madrugones de su padre, en los años de trabajo silencioso, en la manera en que siempre había elegido seguir adelante, sin permitir que la amargura lo definiera. Y pensó en sí misma, en la mujer que había salido de ese edificio con una caja entre los brazos y la certeza silenciosa de que eso no era el final. «Acepto», dijo. Semanas después, el edificio de Castellanos & Asociados amaneció con un cambio que todos los que trabajaban ahí notaron desde el primer momento en que cruzaron la puerta. No era un cambio visible en las paredes ni en los muebles. Era algo en el aire. Una calidad diferente en el ambiente, más liviana y al mismo tiempo más sólida, como cuando una tormenta larga finalmente termina y el cielo aparece con una claridad que uno había olvidado que era posible. Valentina llegó antes que nadie, como siempre. Pero esta vez, cuando encendió las luces del piso principal,
Lo hizo como socia fundadora de la nueva dirección de la empresa. Su nombre estaba en los documentos oficiales. Su firma tenía el mismo peso legal que la de Andrés. Y la primera decisión que tomaron juntos, antes de cualquier otra, fue la más importante. Llamaron a Lucía Paredes a una reunión. Lucía entró a la sala con esa expresión cautelosa de quien ha aprendido que las reuniones sorpresa raramente traen buenas noticias. Miró a Valentina, miró a Andrés, y algo en la cara de Valentina debió decirle que esta vez era diferente. «Lucía», dijo Valentina, «durante todo este proceso, fuiste los ojos y el corazón de algo que muchos no tuvieron el valor de ser. Nunca te pedimos que te arriesgaras. Lo hiciste porque era lo correcto. Y eso merece algo más que un agradecimiento». Le ofrecieron una promoción real. Una posición de coordinación administrativa que llevaba años vacante y que nadie había ocupado con la solidez que Lucía tenía para darle. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas que esta vez no intentó contener. «Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho», dijo con voz quebrada. «Eso es exactamente el tipo de persona que queremos en esta empresa», respondió Andrés. La conversación con Marcela Fuentes ocurrió en un café diferente a El Candil, uno nuevo, más cercano al barrio donde Marcela había comenzado a reconstruir su camino profesional después del despido. Valentina llegó puntual. Marcela ya estaba ahí. «Encontré trabajo», dijo Marcela antes de que Valentina pudiera hablar. Lo dijo con una satisfacción tranquila que venía de adentro. En una organización pequeña, sin lujos, sin el poder que tenía antes. Hizo una pausa. «Y es la primera vez en años que llego a casa sin sentir que dejé algo importante sin hacer». Valentina la escuchó y sintió algo que no esperaba sentir. Alivio genuino por esa mujer. No por lo que había hecho por el caso, sino por lo que había hecho por sí misma. «Me alegra, Marcela». «Valentina». La voz de Marcela adquirió ese peso específico de las palabras que se han pensado muchas veces antes de decirse. «Lo que te hice ese día no tiene justificación suficiente. Lo sé, pero quiero que sepas que cada decisión que tomé después, desde el momento en que te vi salir con esa caja, estuvo guiada por intentar hacer algo que valiera más que todos los años en que elegí lo cómodo sobre lo correcto». Valentina asintió. «Ya lo sé. Y cuenta». Se despidieron en la puerta con un abrazo breve pero genuino. El tipo de abrazo que no necesita historia compartida para ser real. Solo necesita que dos personas hayan elegido, cada una a su manera y a su tiempo, estar del lado correcto. Esa noche, Valentina llevó a don Ernesto a cenar a un restaurante sencillo del barrio de siempre. Nada ostentoso. Nada que no fuera completamente ellos. Le contó todo. La empresa, su nombre en los documentos, lo que significaba. Don Ernesto la escuchó con esa atención total que siempre le había dado, sin interrumpir, con los ojos brillando de una emoción que no intentó disimular. Cuando ella terminó, él estuvo en silencio un momento. Luego miró la mesa. Luego la miró a ella. «¿Sabes qué es lo primero que pensé cuando me contaste que te habían despedido?» «¿Qué?» Pensé, este hombre no sabe con quién se metió. Y se rió. Una risa suave, profunda, de las que vienen de un lugar muy adentro donde vive la alegría que no necesita ocasión para aparecer. Valentina también se rió, también. Y en esa risa compartida estaba todo. Los madrugones, los sacrificios, los abrazos en los momentos difíciles, las tazas de té a medianoche, las conversaciones que habían construido en ella la mujer que era. «Papá», dijo cuando las risas se asentaron, «lo que Rodrigo le hizo a tu empresa hace tantos años, lo que perdiste entonces, ya lo recuperaste, mija», dijo don Ernesto con una suavidad que no admitía contradicción. «No el dinero, no el negocio, algo más grande que todo eso». Le tomó la mano sobre la mesa. «Recuperaste el nombre, y el nombre es lo único que nadie puede quitarte si tú no se lo permites». El día que Rodrigo Castellanos entró por última vez al edificio que había llevado su apellido durante años, Valentina estaba en su oficina, la que había sido de él, la del piso más alto, con los ventanales grandes que miraban la ciudad entera. Vino a recoger algunas cosas personales que había solicitado recuperar a través de su abogado. Era un trámite, nada más. Valentina salió al pasillo cuando escuchó el ascensor. No lo planeó. Fue un impulso natural, el mismo que la había llevado a hacer todo lo demás.
Actuar desde la verdad, sin cálculo, sin artificios. Rodrigo Castellanos la vio. Se detuvo. Y ocurrió exactamente lo que el tiempo había estado construyendo desde el día en que él había tomado un vaso de agua para no tener que mirarla. No pudo sostenerle la mirada. No fue un gesto dramático. No hubo palabras ni confrontación. Solo fue eso. Un hombre que había construido su mundo sobre el silencio y la sumisión ajenos, parado frente a la mujer a quien había intentado borrar, descubriendo que no tenía nada que decirle porque ella ya lo había dicho todo. Con documentos, con integridad, con paciencia, con esa determinación que él nunca supo calcular porque nunca había creído que alguien como ella pudiera tenerla. Apartó la vista, recogió su caja y se fue. Valentina lo vio entrar al ascensor, vio cerrarse las puertas y se quedó un momento en ese pasillo, en ese edificio que ahora tenía su nombre en los documentos oficiales, respirando el aire de un lugar que ya no le pertenecía a la injusticia. Luego volvió a su oficina. Se sentó. Miró la ciudad desde el ventanal grande y sonrió, no porque hubiera ganado, sino porque finalmente, después de todo, el mundo se había puesto en el lugar que siempre debió haber tenido. Algunas personas no se rinden, se transforman, y cuando lo hacen, cambian todo a su alrededor.